Buenas compañeros, aquí Dredd. El día de hoy les voy a hablar sobre tres cosas, pero sinceramente esta es de las tres cosas más interesantes que les voy a hablar. Y trata cuando tres personajes, tres personajes, más que todo sería uno por cada serie, es reemplazado. Esto es muy común que pasa en el manga y el anime, y aquí les voy a mostrar tres ejemplos a través de, esta vez tres personajes de distintas series, por supuesto. Así que antes de comenzar este video, por favor den like y suscríbanse a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Así que sin decir más, vamos a comenzar. Muy bien, el primero de todos quería comenzar con una serie que es más que todo algo que ya tiene su tiempo, pero a su vez es un poco más moderna. Teniendo en cuenta, la serie de Bakugan es una serie que se inició para crear una propia línea de juegos o de juguetes, ya sea de cartas o incluso de los mismos juguetes, porque también tendrías que comprar las mismas esferas para poder jugarte el juego. Fue el intento de Sega por crear su propio Yu-Gi-Oh! Y Pokémon al mismo tiempo, aunque para eso estaba Dinosaur King. Bueno, en fin, el personaje en cuestión se llama Runo Misaki. Se suponía que esta chica era la heroína o novia del protagonista en dicha serie. El inconveniente es de que su personaje no fue tan popular. Hay de tres razones en la cual un personaje en una serie podría ser reemplazado. Una de ellas, que es la que estoy mencionando, es por su falta de popularidad. Esto no solo ocurre con el personaje de Runo Misaki, sino también con Sakura Haruno, que el mismo Kishimoto había confesado de que había pensado muchas veces en reemplazarla con el personaje Hinata, debido a que la popularidad que tenía este personaje con las chicas. En el caso de Runo ocurrió eventualmente eso, siendo algo muy curioso que el personaje de Runo no fue escogida para seguir la serie junto con Dan Kuso, quien se suponía que era su pareja. Me pareció muy raro de que a la final los personajes que siguiesen cada temporada, como si estuviésemos hablando de Ash Ketchum de Pokémon, bueno, cosa que ya terminó, pero bueno, ya me están entendiendo el punto, terminaron escogiendo al protagonista, el chico genial, Eiji, a que todo el mundo le gusta, y al enano. Sinceramente, personaje que nunca me gustó de la serie, pero no escogieron a Runo. Ahí se nota la falta de popularidad que tenía este personaje. Es tanto así que era muy molesto, teniendo en cuenta ya a más adelante temporadas. Sinceramente, el personaje de Runo creo que ya tuvo menos participación, y a la final tuvo más participación el personaje de Julie, que no estaba pensado a ser un personaje tan importante. De hecho, era más secundaria que la misma Runo, pero es hasta más popular que ella. De hecho, he encontrado más imágenes de Julie y en mejor estado que imágenes de Runo. O sea, así será lo tan poco popular que era Runo. Y sinceramente, este complejo ocurre mucho con las que resultan ser las novias del protagonista, o que están pensadas a ser como la novia o pareja del protagonista, que terminan siendo, por decirlo así, tan poco populares, tan insípidas para el espectador, que al final terminan siendo o sustituidas por otros personajes, o incluso otro personaje termina teniendo mejor relación que el protagonista. Caso tal como Shingeki no Kyojin, el caso de Historia Coreren, que a la final tenía mejor relación que la misma relación que tenía Mikasa y Eren. No se queden únicamente con lo de Shingeki, podrían encontrar a más personajes que le hayan ocurrido lo mismo. Y con esto vamos al siguiente punto, o más bien al siguiente personaje. Yancha, de Dragon Ball Z, o Dragon Ball en general. En sí mismo, el personaje de Yancha fue pensado para ser el verdadero rival de Goku, o la primera persona al cual nuestro héroe de cabellos parados tenía que enfrentarse principalmente. Como es cliché, o bueno, más bien aquí comienzan los clichés, Yancha se termina convirtiendo en amigo de Goku, pero tenían esa rivalidad amistosa. Conforme fue pasando el tiempo con Dragon Ball, a la final llegó Dragon Ball Z y llegó el personaje de Vegeta. Y aquí va el punto que había mencionado con lo de Mikasa Historia. Llega un personaje que desempeña mucho mejor el rol que tenías, por lo cual ya después de la saga de los Saiyajin, el personaje de Yancha ya no representaría lo que representó únicamente en Dragon Ball, siendo así que se convirtió en un chiste, no solo internacionalmente, sino en su propia casa, Japón. Así que el caso de Yancha es algo bastante triste, porque no es un mal personaje per se, pero sinceramente fue opacado por otro personaje que
cumplió mejor su rol, a la final le quitó prácticamente todo porque también se casó con Bulma y a él le gustaba Bulma, que Yamcha actualmente solamente es el hazmerreír de Dragon Ball, e incluso más que el propio Krillin. Sé que a muchos de nosotros, tal vez por nostalgia o porque simplemente nos gusta el personaje, y es verdad, no es un mal personaje, pero no hay que negar de que el pobre sinceramente no lo ha tratado bien prácticamente su mismo autor, incluso el mismo Japón. Sinceramente es una triste historia, pero vamos con el último personaje de este video. Bastion de Yu-Gi-Oh! GX. No me acuerdo el nombre, bueno, no me conozco realmente el nombre de él en japonés, pero le voy a decir Bastion porque es así como lo conozco más. Yo mencioné que habían 3 razones por la cual un personaje podría terminar siendo reemplazado en una serie. La primera fue la popularidad, caso que utilicé a Runo de Bakugan, y apoyando con un ejemplo con el caso de Sakura Hano. Lo mismo pasó con el caso de Yamcha y también utilizando el ejemplo con Shingeki no Kyojin. La cosa es de que en este caso, el caso de Bastion es el tercer caso. Y esto es simplemente cuando los escritores tienen demasiados personajes y no saben qué hacer con ellos. Este caso ocurre más que todo en Naruto. Bueno, no en Naruto, tengo que ser muy honesto con esto. Ocurre en animes que tiene un enorme elenco de personajes. Por lo cual, cuando ya se tiene un gran número de personajes, a la final hay personajes que, aunque fueron populares, sinceramente sus autores no saben qué hacer con ellos. Y no se les da el rol que deberían haber tenido. Siendo así que en el caso de Bastion no es como el caso de Runo, porque Bastion sí era un personaje popular. De hecho es muy querido por el fandom, que incluso en videojuegos se hace referencia a cómo fue olvidado. Tampoco es como el caso de Yamcha, que fue reemplazado por un personaje que hacía mejor su desempeño, porque Bastion tenía mucho que dar como personaje, pero sí fue reemplazado por otro. La cuestión es que no sabían qué hacer con él. Los escritores no planearon bien esto. El caso de Yu-Gi-Oh! GX es algo parecido al caso de algunas series en el cual cambian los escritores o tienen muchas ideas y ese tipo de cosas. El punto es que Bastion fue olvidado simplemente porque fueron añadiendo más personajes y quizás su mazo no era muy vistoso. Siendo así que en el caso de Yu-Gi-Oh! GX se popularizaron mucho los mazos estilo de héroes, como el de Héroe del Destino y Héroe Elemental. Por eso más adelante quien termina reemplazando, tomando el lugar de Bastion fue Astro Fénix, o más bien le diré Fénix porque ese no es su nombre. También llegó el personaje Dino Chico, que terminó siendo como un segundo mejor amigo que Jaden, que también reemplazó esa relación que tenía con Jaden, ya que Astro no tiene esa misma relación, pero sí la tenía Bastion. Así que, como ven, fueron 2 personajes. Y el punto es que Bastion fue olvidado simplemente por los escritores, no sabían qué hacer con él. Y no solo fue con el caso de Bastion, también otros personajes recibieron el mismo trato. Lo malo es que el caso de Bastion fue doloroso porque es un personaje muy querido por el fandom. De hecho, muchos recuerdan a Bastion con tristeza porque no se le dio más trabajo. Y como personaje era muy, ¿cómo decirlo? Muy bueno. O sea, el personaje tenía cariño, tenía cierto carisma, quizás no tenía buen mazo, pero sí era muy carismático el personaje de Bastion. De hecho, en el manga tiene mejor desempeño, pero bueno, tampoco es algo que pueda hablar porque no me he visto el manga de Yu-Gi-Oh! GX. Esto sería todo. Este video creo que ya me quedó bastante claro y no encuentro una forma de cómo alargar más esto. Sinceramente estoy muy complacido con el resultado y creo que no les voy a quitar más de su tiempo. Díganme en los comentarios qué personajes también le han pasado lo mismo. Los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dread, no se le olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y en Twitter y compartir este video. Y dar like. Aquí Dread, nos vemos.